Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a empezar en este periodo el estudio de la Reforma, que por los 500 años que se celebran en este 2017 de que fue realizada esta obra dentro de la Iglesia del Señor. Quiero comenzar dando un panorama del ambiente donde se dio la Reforma, pero quiero tomar dos notas de la Escritura, dos versículos. El primero es en el Salmo 51, en el versículo 10, que yo siento que aquí es una necesidad individual de alguien que necesita que Dios vaya a su vida y cambie cosas en su vida, ¿verdad? Es este Salmo de David que dice en ese versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta palabra renueva nos habla de un cambio, de venir a buscar la voluntad, lo que Dios quiere en nosotros y para nosotros. Y la otra cita es del Nuevo Testamento. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6, en donde ya es un grupo los que están esperando un cambio, y son los discípulos del Señor que le dicen, Señor, versículo 6, parte B, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aquí nos damos cuenta de cómo la idea de esa renovación que ellos esperaban es política, no es espiritual, porque lo que están pensando es en la restauración del reino. No hablan del reino de Dios, hablan del reino de Israel, ¿verdad? Y ahí es sabemos, la posición mental equivocada que tenía la gente de Israel acerca de la venida del Señor. De todas maneras, están hablando de un cambio, de un volver a lo anterior, volver a lo que era antes. Y de alguna manera este es el sentido de la Reforma. Mucha gente sintió en forma personal que necesitaban volver a los principios de la fe. Y también como grupo, mucha gente pensó que se necesitaba una reestructuración, un cambio, también un volver. Y la palabra reforma indica volver a las formas originales, ¿verdad? De alguna manera no está tocando la esencia, sino simplemente la forma como se presenta. Y quiero decirles que cuando se da la Reforma, este hecho tan importante en la vida de la Iglesia, no es algo aislado de su contexto, sino que ya había habido muchas manifestaciones de la necesidad de este cambio en toda la historia de los países europeos, tanto orientales como occidentales. En las primeras, primero vamos a decir cómo estaba la Iglesia en esa época. Era la época medieval. Había habido una transformación en la Iglesia de tal manera que los dirigentes de la Iglesia, que en ese tiempo, pensemos, era una Iglesia, era el Papa, entonces había llegado a no ser solamente el dirigente espiritual, como se suponía, sino que era un príncipe, era un personaje político. La Iglesia tenía territorios, había hecho guerras, había conquistado territorios y tenía una serie de territorios que se llamaban los estados papales. Así que no era solamente la figura espiritual que dirigía la Iglesia, sino era un príncipe, ¿verdad?, en sus estados. Y desgraciadamente esa categoría había dominado sobre la otra parte. Entonces ese príncipe tenía una corte, tenía un palacio, tenía
quería tener toda la dignidad, todos los placeres, toda la elegancia de cualquier príncipe europeo, y consecuentemente viene una degradación. Esa degradación había sido paulatina a través del tiempo, pero en esta época llega a su máximo. Otra cosa que quiero puntualizar es que la Iglesia había decaído en tal forma que el clero era ignorante, no tenía ninguna preparación, estaba corrompido moralmente, la gente no quería ir a la iglesia porque las personas que estaban al frente en las iglesias locales pues no eran de buen testimonio. Entonces mucha de la educación religiosa se daba en familia. La madre de familia educaba a sus hijos en las cosas religiosas. Entonces las iglesias estaban prácticamente vacías. La gente no amaba, no sentía la necesidad de ir a la iglesia. Otra cosa, la corrupción había sido tanta que la iglesia trataba de, su móvil principal era sacar el mayor dinero posible, dirigirlo hacia la curia, ya sea local, nacional o papal. Pero la principal fuente de corrupción era la curia romana. ¿Por qué? Porque había tratado de sacar el mayor provecho posible de todas las naciones, tanto de los gobiernos como del pueblo. ¿Por qué? Pues porque era un príncipe, el Papa, y necesitaba a veces más dinero para costear su trono, porque tenía un trono, y para costear todos los privilegios de los que se rodeaba, ¿verdad?, que eran caros. Entonces cada vez necesitaba más. Y cada vez se metía más con el clero local, con los obispos, quitándoles privilegios para tenerlos los romanos y sacar los privilegios de la nación, en el obispo, que daban en la nación, los sacaban para Roma. Y también tenían mucha injerencia en los estados, en el gobierno político. Entonces todas estas cosas estaban molestando a los países. Y el primer país que se toma la decisión de parar esto es España. España, cuando Isabel la Católica sube al trono, ella decide que va a poner un hasta aquí a toda esa irrupción romana en la iglesia del país y en el gobierno del país. Entonces establece leyes que ponen un freno a todas esas injerencias papales dentro de su propio país. ¿Cómo lo hace? Pues hace una reunión de gente preparada, y de ahí de tres personajes muy importantes que son el cardenal Mendoza, Talavera, que es un obispo, y un personaje que al parecer sería insignificante, un fraile de los franciscanos que se llama Francisco Jiménez de Cisneros, pero muy reconocido por su alto carácter religioso. Los llama y entonces platica con ellos su idea, y entonces se decide que van a hacer le llaman reforma, yo lo pongo entre comillas, porque no es propiamente una reforma, es una purificación de la Iglesia española. Entonces el encargado, después de tener una reunión, el que nombran encargado es a Francisco Jiménez de Cisneros. ¿Qué tipo de persona era? Ya les dije que era un fraile franciscano, pero era un fraile franciscano que llevaba las reglas de San Francisco al pie de la letra. Era humilde, era pobre y no le interesaban cargos eclesiásticos. Como la reina lo pone al frente de todo ese plan y ese movimiento que ella quiere hacer, le tiene que dar autoridad. Entonces lo nombra obispo
de Toledo que no quiere este señor tomar, pero lo necesita. Entonces él es el que se encarga de todos los planes de renovación. Lo primero que se preocupa es por la educación del clero. Les digo, era ignorante totalmente el clero. Entonces da becas. En cada diócesis, en cada capítulo de la iglesia, tanto recordemos que España todavía no es un país bien constituido. Isabel no es reina de España, es reina de Castilla y Aragón. Entonces, dentro de Castilla y Aragón, ¿por qué de Aragón también? Porque ella era de Castilla, porque se había casado con Fernando, que era rey de Aragón, por eso era reina de Castilla y Aragón. Isabel fue muy lista, Isabel fue reina siguiendo no a su padre, sino a su hermano. Y su hermano tenía descendencia, tenía una hija que era la que debía de ser reina, pero en un momento dado, en ese tiempo había mucha pugna entre reyes y nobles, y los nobles querían estar sobre el rey y reconocen a la hija de Enrique II, que es el hermano de Isabel, como hija de un noble que se llama Beltrán de la Cueva, para que de esa manera los nobles dominan. Entonces el rey se ve obligado a desconocer a su hija y nombra a Isabel la sucesora. De esa manera llega Isabel. Pero cuando las cosas cambian y Juana se llama la hija del rey, cuando llega a mayoría de edad y se casa, entonces ya como que aquella cuestión que la hacía peligrosa para el reino como que se atenúa y el rey trata de volverla a poner en la sucesión, pero eso provoca, la hija se casa 2 veces, una vez con un noble francés y luego con un noble que luego es rey de Portugal, y ahí hay un peligro muy grande, porque cuando esta sucesora al trono de España se casa con el rey de Portugal quiere anexarse Castilla y Aragón. Eso era muy común en ese tiempo. Entonces, por eso se da una batalla entre Juana, que el público, la gente le llama la Beltraneja, por aquello de que era hija de Beltrán de la Cueva. Entonces se hace una guerra, pero la gana Isabel por haberse casado con Fernando, que ella consideró que era el marido ideal para ayudarle a tener el trono de España. Y así fue. Era un buen guerrero, un buen general y gana la guerra, ¿verdad? Entonces los pongo en ese contexto. ¿Cómo llegó Isabel? Cuando se dan los cambios en la estructura de la Iglesia de España con Jiménez de Cisneros, les digo, lo primero es educar a la gente, da becas, una beca para derecho. Recordemos que el derecho que existía en ese tiempo es el derecho eclesiástico, y otra beca para experto teólogo. Así que tantos capítulos como tenían esos 2 reinos, Castilla y Aragón, son los alumnos que van a prepararse en esas materias. Con el tiempo, estos grupos que se prepararon muy bien llegan a constituir toda una escuela, toda una escuela. Ahora también Francisco Jiménez de Cisneros funda 3 no son universidades, y esto me corrigió el pastor Vaqueiro una vez que yo lo mencioné aquí en clase, son escuelas de teología, porque la primera universidad europea es en Francia, en Montpellier, en el sur, pero son escuelas de teología. Ya existía Salamanca y ya existía Valladolid, ¿verdad? Eran las medievales, las escuelas medievales de teología, pero él establece en Alcalá, en Sevilla y en Toledo, ¿verdad? Entonces son 3 escuelas más de teología, las que más destacan en la historia de España son Valladolid y Alcalá. Alcalá es muy, muy importante. Ahí se forma el principal núcleo de eruditos. Estos eruditos llegan a desarrollar la teología
se van a la profundidad, ¿verdad? A estudiar a los primeros pensadores. Van a Santo Tomás y de Santo Tomás van a Agustín y entonces toman una teología. Santo Tomás toma mucho de Agustín, pero se lía mucho con la teología de la época, que tiene mucho de la filosofía aristotélica. Entonces los de la escuela de Alcalá toman de Agustín, de Santo Tomás, pero con la influencia de Agustín, que es anterior, que la influencia de Agustín no era aristotélica, era platónica. Y dentro de los filósofos, grandes filósofos griegos, el que más se acercó al concepto cristiano fue precisamente Platón. Entonces ellos se acercan más a Agustín, que es, vamos a decir, entre comillas, por la filosofía me refiero, más cristiano, y entonces se forma una teología que se llama neoplatónica. Bueno, perdón, neotomista, porque están basándose en Tomás de Aquino, ¿verdad? Entonces, este grupo desarrolla un estudio muy profundo. Al lado de esto se forma la orden de Santo Domingo, que son vamos a decir, los estudiosos dentro de las órdenes monásticas en España. Los estudiosos, y en ellos, dentro de ellos, se desarrolla toda esta teología neotomista, y por dirección de Francisco de Cisneros se hace una traducción de la Biblia tomando en cuenta los idiomas originales, griego, hebreo, latín, español, y creo que alguna otra lengua más, no estoy segura si es el francés y también el alemán, pero una lengua más, que es lo más probable es que sea el francés, y le llaman la políglota complutense. Y hago mención de esto porque ahora en los cursos, en la reunión que tuvimos de la Reunión Nacional de Pastores, nos dijo el erudito, don Justo L. González, que había sido primero esta edición hecha, no publicada, hecha antes que la de Erasmo. Y nosotros siempre consideramos la traducción de Erasmo como la máxima, lo primero, lo que despertó. Pues esta fue antes, solo que se tardaron en editarla, no se edita en España, se edita en Nápoles, porque Nápoles pertenecía a España, el reino de Nápoles. Entonces se tardan, porque 15 años tardaron en completarla, en realizarla, pero se entretienen en publicarla, y Erasmo se apura y publica primero su versión, ¿verdad? Su traducción de la Biblia. Ahora también vamos a decir que Erasmo era muy bien visto en este círculo, todavía muy temprano. Era muy bien recibido, era muy leído, y precisamente la erudición de Erasmo es lo que hace que se desenvuelva más la cultura en España. Entonces ya con esto vemos que había un principio muy temprano en cuanto a sentir que se necesitaba un cambio, ¿verdad? En otras partes también ya lo había habido. En Inglaterra, 200 años antes de la Reforma, predicó y estudió y publicó un personaje que se llama Juan Wycliffe. Y este Juan Wycliffe desarrolló todo lo que la Reforma trajo, todo, desde la justificación por la fe, el no adoración de los santos y de las vírgenes, el tener una forma de adoración más sencilla, no tan sacramental. Muchas de las ideas de la Reforma las desarrolló Wycliffe. Wycliffe, vamos a decir, era temprano, no hubo persecución para con él, estudió, publicó, predicó tranquilamente. Sí había gente que le llevaba la contra, porque pues hay una iglesia ahí, ¿verdad?,
que protesta de lo que está enseñando, pero no había persecución, ¿verdad? Él muere tranquilamente, él fue profesor en las grandes universidades de Inglaterra, que en ese tiempo eran Cambridge y Oxford, sobre todo en Cambridge. Cambridge se distinguió precisamente por Wycliffe, por ser un lugar de fermento religioso. Siempre se estaba moviendo las ideas ahí, ¿verdad? Y ahí estudió Enrique VIII, el rey que vamos a ver luego también que rompe primero con el Papa. Enrique VIII no fue reformador, él siguió con el mismo patrón, pero rompió con la Iglesia de Roma. Eso es lo importante en Inglaterra con respecto a las cuestiones de reforma, ¿verdad? Entonces Juan Wycliffe trabajó y preparó al pueblo inglés en una mentalidad nueva, una mentalidad que, aunque se fue apagando a la muerte de Wycliffe, pero ahí estaba, subsistía. Cuando empezó la persecución, ya con Enrique VIII, los seguidores de Wycliffe se reunían en secreto, en la noche, en los bosques, para no ser perseguidos. Y como hablaban y predicaban muy bajito, para que no los descubrieran, en tono muy suave, muy quedito, loud es la palabra en inglés para bajo, ¿verdad? Entonces le llamaron los lollardos, pasada la palabra al español. Entonces tenemos en España a la reina Isabel cambiando formas en la iglesia, en Inglaterra tenemos a Wycliffe cambiando formas en la iglesia. El conocimiento de Wycliffe pasa a Europa Oriental con un personaje que todos conocemos, con Juan Hus. Juan Hus se nutre de todo el conocimiento de Wycliffe, porque alguien lo llevó y entonces él se interesó y empezó a estudiarlo. Entonces surge la iglesia husita en Bohemia, allá lo que ahora es Checoslovaquia. Y también allí se desarrolla ya cuando Juan Hus ya es más tardío, ya hay persecución, ya hay inquisición, y entonces Juan Hus es llevado a la hoguera. Él tenía un salvoconducto de sus príncipes para no ser tocado, pero había compromisos en la curia, ¿verdad?, de que se tenían que cumplir, y entonces no respetan el salvoconducto de Juan Hus, y nadie protesta por ese atropello, vamos a decir, de una autoridad que le había dado un salvoconducto. Entonces tenemos todo ese contexto detrás de lo que luego va a ser la Reforma. En el tiempo de la Reforma hubo un papa, Julio II, que tuvo la idea, ya esta idea era antigua, de levantar una iglesia que fuera digna de San Pedro, porque recuerden que San Pedro, según la Iglesia Católica, es el primer dirigente de la cristiandad. Entonces tenía una iglesita así media para el príncipe en ese tiempo, que le parecía no adecuada. Entonces decide levantar una majestuosa que hable de lo que Pedro es, ¿verdad? Entonces empiezan a planificarlo. Julio II no alcanza a llevarla a cabo, pero el que sigue es León X. Y León X es un papa Médicis. Y recordemos que los Médicis son los que en un momento dado se apoderan de la República de Florencia, porque en Italia había repúblicas como Venecia y Florencia, y se hacen vamos a decir, los príncipes de Florencia. Esta familia, porque es una familia noble, es muy dirigida, muy orientada hacia el arte. Entonces el arte es algo muy importante en Florencia. Los Médicis, sobre todo Lorenzo II de Médicis, fue el mecenas de muchos grandes artistas. Estamos hablando de Tiziano, estamos hablando de Miguel Ángel, estamos hablando de los grandes, ¿verdad? Entonces este papa
León X era Médicis, estaba muy imbuido de la cultura, y él decide que él va a levantar el templo, o lo que luego se llamó la basílica. ¿Qué es una basílica? La basílica es un cierto tipo de templo, que tiene una nave central, unas naves laterales y una gran cúpula. Eso no es de la iglesia cristiana. Ese concepto de basílica es un concepto netamente romano, dentro de la ingeniería, de la arquitectura romana. Es una construcción típica, pero la toman por su grandiosidad, ¿verdad?, para cuestiones cristianas, pero no es de origen cristiano, es romano. Entonces una gran basílica, y entonces empieza a acercar a gente importante, ¿verdad?, a escultores, a pintores. Recordemos que Miguel Ángel era un magnífico ingeniero, era un magnífico arquitecto, era un magnífico escultor, era un magnífico pintor y era un magnífico poeta. Eso no lo sabemos muchas veces, pero todas esas características tenía Miguel Ángel. Por eso era tan importante en levantar su presencia en la basílica. Pero el arte cuesta, el arte es caro, no solamente por lo que hay que pagarle a los que lo hacen, sino los materiales son caros. El mármol es muy caro, ¿verdad?, sobre todo el de buena calidad. Entonces se necesitaba mucho dinero. Ahora, que no eran ricos, los papas sí eran ricos, pero recuerden que su tren de vida llevaba muchos gastos. Un principado, una corte lleva muchos gastos, entonces pues no le alcanzaba, ¿verdad? Y había que tener el dinero suficiente. Entonces hay una componenda, vamos a decir, entre el Papa, el cardenal de Brandenburgo y los prestamistas, los financieros de la época, que deciden, bueno, el cardenal de Brandenburgo ya tenía 2 obispados, pero quería otro, pero para tenerlo tenía que pagarlo, porque en ese tiempo se pagaban. Una cosa que a veces se nos olvida también es que los obispados estaban dentro de la nobleza, porque el primer hijo del rey era el heredero al trono, y el segundo hijo del rey era el príncipe de la iglesia, o sea, el obispo principal del país, ¿verdad? Por eso Enrique VIII estaba preparándose para la iglesia, era el segundo hijo varón, ¿verdad? Sí, Nelly. Oiga, hermana, ¿y las basílicas en aquel tiempo eran utilizados como centros de oración o para qué eran utilizados? No, era un gran templo, o sea, era un gran templo cristiano. Ya de esa época de que empezó la iglesia era un gran templo cristiano. Pero pensemos que no es un templo cualquiera, es un gran templo. De hecho, nosotros cuando usamos basílica para nuestros templos, son los templos de mayores dimensiones y con una cierta estructura, ¿verdad? Esas dos cosas van juntas. Y bueno, como estábamos diciendo, necesitaba dinero. El Papa necesitaba dinero para construir San Pedro. El cardenal de Brandenburgo necesitaba dinero para comprar otro obispado, su tercer obispado, ¿verdad? Y pues no lo tenía por junto, tenía que pedirlo prestado, y luego ya lo iría pagando. Y el financiero pues tenía que tener una ganancia, ¿no? Por algo era prestamista. Entonces hay 3 intereses ahí que se combinan para crear un plan en que podamos sacar ese dinero que necesitamos, ¿verdad? El Papa para su templo, su basílica que va a construir, el de Brandenburgo para pagar su nuevo obispado y el otro para tener su ganancia. Entonces el plan que conciben es el de sacar una indulgencia especial. Y aquí tenemos otro conocimiento, siempre creemos que las indulgencias se vendían. Las indulgencias eran parte de un perdón que se daba, que se ofrecía a los fieles por sus culpas.
y tenía que ir acompañada de algo más, de buenas obras o de algo más. Solas no eran muy eficaces, tenían que ir acompañadas de algo más. Y estas indulgencias eran lo que les sobraba a los grandes santos después de haber cubierto su necesidad de buenas obras para su salvación, porque recuerden que la Iglesia Católica se basa en la salvación en las buenas obras. Entonces, lo que sobraba constituía la riqueza de la Iglesia y eran favores que se podían aplicar a otras personas. No se vendían, se aplicaban, eran gratuitas. Pero en este tiempo que se necesitaba dinero, pues vamos a sacar una especial que sirva para perdonar todos los pecados. Y también una idea muy original y nueva, que perdone los pecados de los que ya se murieron. Porque una condición de las indulgencias era que el que la solicitaba lo pidiera por escrito. Pero ¿cómo los muertos lo iban a pedir si ya no podían escribir? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues vamos a permitir que también por los muertos, ¿verdad? Todo esto era nuevo, no era cosa que fuera común o que se usara, se sacó por la necesidad, era un plan. Sí, pastor. Sí, nada más complementando que ¿por qué por los muertos? Porque los muertos se supone que cuando no hacían suficientes buenas obras en esta tierra, se iban en pecado. Sí. Entonces no podían entrar al cielo de esa manera. Entonces, según la Iglesia Católica, tenían que pasar por un lugar llamado purgatorio, donde iban a purgar por X tiempo. No sé quién decidía cuánto tiempo, ¿verdad? Pero por X tiempo, a veces cientos de años, ¿verdad? Purgar esas penas. Entonces, por eso se empezaron a vender también para los que ya habían muerto. Los familiares, obviamente, del fallecido las compraban, y eso ayudaba a que el fallecido, el familiar, saliera más pronto del purgatorio. Según lo que el pastor nos hace una indicación muy pertinente, porque también, no solamente el purgatorio, también del infierno, los que habían sido muy malos podían subir, ¿verdad? O sea, irles facilitando la subida al cielo, ¿verdad? Era la idea. Entonces, pues oigan, ¿quién no iba a querer aquello, verdad? Aquella facilidad. Y ahora vamos a hacer una aclaración. En Sajonia, donde vivía Lutero y donde enseñaba Lutero, donde estaba su clase, su pueblo, su iglesia, era Wittenberg, Sajonia. Y donde se estaban vendiendo las indulgencias era en Brandenburgo, porque al que le interesaba era al obispo de allá, a Rodrigo de Brandenburgo. Entonces, a él directamente no le afectaba, pero resulta que Sajonia y Brandenburgo están juntos, tienen límites, ¿verdad? Entonces la gente de Sajonia brincaba a Brandenburgo para ir a comprar las indulgencias, y entonces venían muy contentos con Lutero a decirle que ya tenían el perdón para ellos o para sus deudos, ¿verdad? Para sus familiares muertos. Entonces esto empezó a molestar a Lutero y a cuestionarla. Oye, ¿cómo? Vendido, perdones, ¿verdad? Entonces él, como era un maestro de teología, se propuso hacer vamos a decir, una sesión de discusión dentro de sus clases para tratar aquel asunto. Y entonces es cuando coloca en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, y digo Wittenberg porque así se pronuncia en alemán, aunque nosotros lo leemos Wittenberg, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, las 95 tesis que quiere para discusión en su materia, vamos a decir, que era teología. Nuestros eruditos que han estado compartiéndonos todos estos 3 días anteriores nos dicen que no fue un hecho significativo, que para Lutero era una cuestión de todos los días, pero cuando el Señor obra, obra.
y aquel hecho, al parecer insignificante y que era un hecho de todos los días, se convierte en el ícono de la Reforma, ¿verdad? Fue el principio. Martín Lutero no tenía ninguna idea de transformar la iglesia. Él era un monje, recordemos, un monje agustino. No tenía idea de formar un grupo aparte, menos salirse de la iglesia, ¿verdad? Simplemente estaba marcando algo que estaba mal hecho. Y como Lutero era bastante inocente, vamos a usar esa palabra, creía que el Papa desconocía todo aquel manejo. Y de hecho le manda al cardenal una copia de lo que él va a discutir, para que conozca que no está de acuerdo con aquello que se está haciendo en su territorio eclesiástico, ¿verdad? Claro que eso molesta al Señor que había fraguado el plan, ¿verdad? Y las cosas se van dando de tal manera que va creciendo aquel hecho insignificante. Primero, lo que lo hace crecer de momento es que alguien copia, porque recuerden que el latín era la lengua universitaria. Toda Europa se comunicaba entre sí en latín. Nosotros nos podemos preguntar por qué venían de allá, de Bohemia, de Hungría, y tenían trato con los alemanes, con los franceses, con los españoles, con los ingleses con tanta facilidad. ¿Cómo le hacían? Nosotros tanto que batallamos, ¿no vas para pasar a Estados Unidos? ¿Verdad? Y hablarle el inglés allá. Pues porque todos hablaban el latín, ¿verdad? Era la lengua de los preparados, de los ilustrados, de los eruditos, ¿verdad? Toda persona que era de la nobleza hablaba latín. Toda persona educada hablaba latín. Entonces era muy fácil comunicarse. Y alguien toma aquel escrito y lo traduce al alemán, a lo que la gente del pueblo hablaba. Y entonces no nada más lo traduce, sino que saca muchas copias y las empieza a repartir. Entonces todo el mundo empieza a enterarse de aquello que Lutero quería discutir con sus alumnos y que no le parecía correcto. Entonces la gente empieza a cuestionarse ese asunto. Así es como se hace grande, ¿eh? Así es como se hace grande. Entonces Lutero empieza a ser cuestionado por la autoridad, ¿verdad? Y al ser cuestionado empieza a tener que dar cuentas. Y para tener que dar cuentas, empieza a estudiar más. Y al estudiar más, porque aunque era un teólogo, pero recordemos que tenemos una formación. Y él había sido formado en un tipo de teología que estaba muy adentrada dentro de sí mismo. Pero al tener que defenderse va directamente a la Escritura, porque lo que él está defendiendo de alguna manera lo apoya con la Escritura, puesto que era un teólogo, ¿verdad? Y al ir estudiando más la Escritura, se va adentrando más de los conceptos escriturarios y su pensamiento va evolucionando. Quiero decir otra cuestión que es política, que influye mucho en la Reforma. El emperador en este tiempo era Carlos V, y hablo de emperador porque para el tiempo de la Reforma ya había sido nombrado. Carlos V, a veces no estamos muy conscientes de eso, era hijo de un príncipe, y hablo príncipe porque el papá era el emperador, Maximiliano de Austria era el emperador, y su hijo, un príncipe, Felipe, que se le llamaba el Hermoso de Austria, y digo de Austria porque luego hubo otro Felipe el Hermoso de Francia, de Austria, era el papá de Carlos V. Y la mamá de Carlos V era Juana la Loca, hija de los reyes católicos. Se nos hace engrudo la masa, ¿verdad? Porque de tantas partes, pero para que sepamos cómo llegó a ser tan grande Carlos V. Cuando muere Felipe el Hermoso, todavía su padre era emperador, pero cuando muere Felipe el Hermoso, padre de Carlos,
Felipe el Hermoso era príncipe en los Países Bajos. Entonces, Carlos sucede a su padre en los Países Bajos, pero estaba muy chiquito. Carlos nació como por el 1500, quizá un poquito antes, quizá un poquito, pero por el 1500. Entonces el padre muere como en 1501, entonces estaba muy chiquito para ser ya príncipe de los Países Bajos, y su tía, hermana de su papá, es la regente. Carlos V había nacido en los Países Bajos, ahí se formó la familia, porque ahí era príncipe su papá, ahí nacieron todos sus hermanos, ahí llegó él a joven, ¿verdad? Su tía ahí fue regente, Margarita, se conoce como Margarita de Austria o Margarita de Saboya, ¿verdad? Fue regente por Carlos V hasta que tuvo la mayoría de edad para reinar, 15 años, era la mayoría de edad. 15 años, entonces es príncipe de los Países Bajos. Y cuando muere la reina Isabel, su madre era la heredera al trono de España, pero su madre había perdido el juicio y no podía reinar. Entonces, ¿quién hereda España? Carlos V, Carlos, ¿verdad? Entonces viene a ser Carlos I de España. Y entonces es príncipe de los Países Bajos y es rey de España. Pero muere el emperador, su abuelo, Maximiliano de Austria, y entonces hereda los territorios sajones, los territorios germanos. Entonces también es rey de Alemania. En ese tiempo Alemania no lo pensemos como un país, no, era una serie de principados que estaban coligados para ayudarse. Entonces ese rey de Alemania es rey de España, es príncipe o rey de los Países Bajos. Y pensemos en la distribución, aquí está España, aquí están los Países Bajos y aquí está Alemania. Cuando llega el momento de elegir un nuevo emperador para coordinar todos los países cristianos, entonces los candidatos son Francisco I de Francia y Carlos de Alemania y España. Son los candidatos. Y Francia es un país muy fuerte, pero también Carlos con todos esos reinos se está volviendo muy fuerte. Entonces Carlos gana porque voy a decirles otra cosa que va a resultar muy rara para la época. El emperador no era por herencia, era por elección. Entonces Carlos gana la elección para emperador por los votos de dos electores sajones. Y estos electores sajones eran protestantes para la época. Entonces, todos estos detallitos pequeños tienen importancia, porque luego el Papa no puede tocar a esos electores que son protestantes porque ofende a Carlos V. Entonces, todo eso, les digo, tiene relación. Entonces gana. Y Francisco I se queda, Francia está aquí, España, Países Bajos, Alemania, rodeado de los territorios de Carlos V. Un peligro grandísimo, porque en un descuido se come a Francia, ¿verdad? Y siempre hubo guerras entre los dos países. Pero, aparte de eso, cuando todo este revuelo de las reformas empieza a crecer y Martín Lutero empieza a aparecer un personaje de mucho peso en esa región, entonces Carlos V ve un peligro muy grande, porque si desde el punto de vista religioso se divide su población, va a tener un punto de debilidad en sus posesiones. Si una parte es católica y otra parte es protestante, no va a tener la fuerza que necesita. Y otro problema muy grave que tiene es que los turcos están subiendo, conquistando desde el oriente,
desde la parte de lo que ahora llamamos Asia Menor y Turquía, ¿verdad? Toda esa parte vienen conquistando y ya conquistaron los países que están más cerca de ellos, de Europa Oriental. Ya entraron a Hungría, ya entraron a lo que es Rumanía, ya entraron ya están sitiando a Viena, ya están en Austria, que es uno de los puntos fuertes del imperio alemán, o sea, de la parte alemana. Entonces es un peligro muy grande que tiene Carlos V por el lado oriental y aparte tiene a Francia por el lado occidental, ¿verdad? Entonces necesita tener cohesión en su imperio. Ahora vamos a pensar en la formación de Carlos V. Carlos V es de los Países Bajos, formado, educado, todo en los Países Bajos. Nosotros no tenemos idea de qué carácter tenían los Países Bajos en esa época. En Italia había surgido el Renacimiento, era la exportadora de cultura para toda Europa, pero los Países Bajos estaban al mismo nivel de Italia. ¿Por qué? Porque muy temprano había habido gente pensadora que había estado hablando, predicando, estudiando la escritura y formando al pueblo. Ahora, los Países Bajos eran una serie de ciudades que eran independientes y estaban coaligadas, y hubo un personaje que en alguna forma las unió políticamente, que fue Carlos el Temerario. Carlos el Temerario era príncipe de Borgoña, o sea, duque de Borgoña. Borgoña había pertenecido a Francia, pero este llegó a ser tan poderoso que se desligó de Francia y tuvo todo el sur y este de Francia hasta arriba, hasta los Países Bajos. Eso no era raro, porque esa zona siempre fue conflictiva. ¿Por qué? Porque cuando Carlomagno murió, repartió su imperio, que es el primer sacro imperio romano, lo repartió entre sus 3 hijos y le dio a uno el occidente, a otro el oriente y a otro el centro. Que el hijo que heredó el centro se llamaba Lotario y esa región se llamó la Lotaringia. Pues la Lotaringia fue siempre motivo de pleitos entre el de occidente y el de oriente, que querían comérsela. Entonces esa parte siempre cambió de manos. A veces era del oriente y a veces era del occidente. En ese tiempo era del duque de Borgoña. Pero el duque de Borgoña respetó a las ciudades de los Países Bajos en su gobierno, en su idiosincrasia. Él las gobernaba todas, pero cada una se gobernaba por sí con sus propios principios. Habían llegado a tener una libertad de pensamiento que eran, ellos estudiaban, deducían y aplicaban según su propio entendimiento. Entonces era una libertad de pensamiento que se dio en Italia a causa del Renacimiento, pero ellos ya lo tenían. Aparte, tenían una vida tan dura, porque recordemos el norte, sobre todo Holanda, que el mar siempre irrumpía y era un problema, y ellos eran tan decididos, tan vigorosos, tan tenaces, que fueron ganándole terreno al mar, por medio de diques, por medio de dunas, por medio de construcciones, de tal manera que ampliaron, y eran grandes marinos. Entonces tenían no nada más una instrucción, tenían una cultura ya muy desarrollada, tenían un carácter, ¿verdad? Un carácter muy firme, muy fuerte, ¿verdad? Y ese mismo carácter tenía Carlos V, de alguna manera. El preceptor o el que educó a Carlos V era originario de los Países Bajos, de Utrecht, Adriano de Utrecht. Y este Adriano de Utrecht le imbuyó a Carlos V esas ideas que él traía de los Países Bajos. Carlos V logró sentar en la silla papal a su preceptor,
con el nombre de Adriano VI, fue papa, por influencia de Carlos, ¿verdad? Fue el último papa europeo. Todos los demás fueron italianos. Ahí vemos cómo la curia romana tomó todo el poder y ya no volvió a haber papas de otro país, solamente italianos. Tenemos en la historia moderna un papa que no fue italiano, ¿se acuerdan? ¿Quién? El papa polaco. Fue el primero que no fue italiano después de muchísimos años, ¿verdad? Entonces, por eso Carlos V tenía una, vamos a decir, una idea diferente de la que tenía la Iglesia. Cuando él estudió las ideas de Lutero, dijo, no hay problema, esto se puede arreglar. Y todo el pueblo y las iglesias tenían años y años y años pidiendo concilios para revisar cómo estaba la iglesia. Pero como a los papas no les convenía perder sus privilegios, no convocaban a concilio, porque el papa es el que tiene que convocar a concilio, ¿verdad? Entonces, cuando Carlos V ve que se puede arreglar el problema, entonces pide que haya un concilio, ¿verdad? Porque dice él, el único problema que tenemos aquí es el desconocimiento que Lutero había hecho de la autoridad del Papa. ¿Por qué? Porque lo habían excomulgado. No quieres plegarte a lo que nosotros te ordenamos, quedas fuera. Estaba excomulgado y si era hereje iba a la muerte. Eso que ni qué, ¿verdad? Entonces, dice Carlos V, no hay por qué hacer tanto argüente. Esto se puede arreglar con que reconozca la autoridad del Papa y estamos arreglados porque sus ideas yo no las veo que sean contrarias, es algo bueno para la Iglesia, ¿verdad? Pues sí, pero eso era lo que pensaba Carlos V. Entonces Carlos V pide que se convoque al Congreso, al Concilio de Trento, ese famoso concilio donde la Iglesia Católica se ve obligada a definirse, no estaba bien definida, ¿verdad? Y lucha mucho Carlos V porque se dé, ¿verdad? Y en la misma Iglesia romana no había una unidad, una homogeneidad, había 3 partidos diferentes. Había uno que quería la reforma de la Iglesia, vamos a decir, la purificación de la Iglesia, que lo que es el clero se reformara porque estaba en muy malas condiciones, muy viciado, muchas cosas malas. Había otra fracción que no quería ningún cambio. Y había otra, la liberal, la ilustrada, voy a quitar esa palabra, la del Renacimiento, porque ilustración es una palabra que se usa más tarde, la del Renacimiento, que quería que realmente fuera revisado todo y que hubiera un cambio en la Iglesia, desde la doctrina hasta la forma de actuar del clero, ¿verdad? Entonces tenemos esas 3 partes, ¿verdad? Y entonces en la misma Iglesia había problemas. Con mucho trabajo logra Carlos V que se convoque al concilio, pero el Papa quería que fuera en Italia y Carlos V quería que fuera en Alemania y ninguno de los dos se ponía de acuerdo porque si estaba en Alemania tenía preponderancia Carlos V y si estaba en Italia tenía preponderancia el Papa. Entonces la manera de ponerse de acuerdo fue citar el concilio a Trento. Y Trento es un lugarcito que está en el límite entre Italia y entre Austria. El Tirol está al norte y Lombardía está al sur. Entonces, en ese lugarcito que no era el lugar adecuado para un concilio de ese tamaño, el lugar era pequeñito, no había mucha población, no había suficientes casas, ¿verdad? Aunque era un buen lugar, pero era pequeño. Pero estaba formado por una población que mitad eran italianos y mitad eran austriacos, o alemanes, de lengua alemana, y estaban en la misma ciudad, pero vivían en barrios separados. Entonces todas esas características hicieron
que se escogiera Trento para el primer concilio. Pero vamos a... ¿Cómo andamos de tiempo? 5 minutos. Bueno, vamos a decir que lo primero que sucede en estos primeros tiempos de la Reforma es que Lutero es... y no estoy hablando de doctrina, luego hablamos de la doctrina, de lo que Lutero enseñó y buscó. Estamos hablando de contexto ahorita. Lutero es llamado a dar cuentas ante el emperador y es en la primera comparecencia de Lutero en Worms, ¿verdad? Es la dieta de Worms, donde él se presenta para dar cuentas delante de ¿quién? Del emperador. ¿Verdad? Y es el principio ya de todo lo que tiene que pasar Lutero para establecer un cambio dentro de la Iglesia de Cristo. Bueno, vamos a cerrar con esto. La próxima clase vamos a hablar más de lo que Lutero propiamente hizo, porque a veces nada más tenemos el concepto del personaje, el nombre, 2, 3 conceptos y es todo lo que tenemos. Vamos a tratar de tenerlo más completo. Muchas gracias por su tiempo.